Un golpeteo se escucha en la puerta principal de tu casa. Dejas lo que estás haciendo para ir a atender a quien se pueda encontrar en la entrada. Buenas tardes, llegó el correo. Palabras dichas por un hombre en uniforme, una enorme bolsa café y su tan característico sombrero, pues el cartero acaba de llegar a tu domicilio para traerte un mensaje escrito desde una región algo lejana de la ciudad u otra parte de la República. Asimismo, mientras tomas tu correspondencia revisando facturas, escuchas pasar al afilador con su característica tonada. Rápidamente corres para alcanzarlo, pues tus cuchillos ya necesitan un retoque. Por otro lado, tu vecino sale algo molesto de su casa para ir en busca del sastre de la esquina, pues sus pantalones favoritos se rompieron y ocupan una remendada. Caminando se topa con uno de esos artistas de carteles, quien está realizando un rotulado en la tienda de Don Fermín, el cual se encuentra afuera saludando y mostrando con orgullo su establecimiento. El tiempo no siempre apremia a muchos trabajos. Algunos cambian de nombre, otros simplemente van desapareciendo, pues lo que una vez fue el trabajo del mañana, hoy solo es el recuerdo de alguien que te contará una historia iniciando con un "antes las cosas eran diferentes". Sin embargo, no estamos tan lejos de llegar a ese mismo escenario, pues pasando desde lo que antes eran secretarias o secretarios convirtiéndose en el denominado asistente ejecutivo, o qué tal los electricistas o plomeros. Las profesiones o los trabajos van cambiando con el tiempo, algunos se adaptan y otros se van perdiendo, pues puede que ustedes no lo sepan, pero antes había un fotógrafo en cada plaza central de alguna ciudad esperando clientes para usar su máquina instantánea y darte una diapositiva. O llegaba a tu puerta un lechero, quien repartía diariamente litros de leche a cada domicilio particular. Con esto iniciamos el tema el día de hoy. Nuevamente, sus dos idiotas de confianza para traerles el contexto de un tema que nadie pidió, pero con toda la confianza para compartirles su experiencia. Estamos José Luis y Santiago, y esto es Ahí te va el contexto. Excelente. Muy bien, este tema siento que es algo que podemos tomar desde varios enfoques y perspectivas, pero ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Los empleos en extinción. Yo siento que sí hay varios ya que han estado empezando a pasar. Vaya, estamos en una transición de edad en la que nos llegó a tocar a ver varios empleos que van pasando, digamos, que es su tiempo, que ya prácticamente fueron sustituidos o que están siendo reemplazados actualmente. Ujú. Nos tocó esa transición, como tú dijiste, entre ver en las plazas a las personas que estaban dedicando a tomar fotografías, porque pues antes era un lujo tener una cámara de teléfono, ahora pues prácticamente todos tenemos una cámara de teléfono en la bolsa. Entonces, ese tipo de cosas, yo sí las recuerdo. Estamos un poco viejos, yo creo yo. Y vamos a empezar con ese punto, los más viejos. En México han existido múltiple cantidad de empleos de toda denominación. Sin embargo, algunos pasaron de ser algo sencillo para convertirse en una forma de vivir por parte de la importancia del mismo. Y ahí te pongo como por ejemplo los lecheros. No sé si alguna vez llegaste a escuchar este chiste, ¿tú eres hijo del lechero? Llegó el lechero. ¿O llegó el lechero? Y es Sí, que sí, sí, sí. estaba esa profesión antes de, ahorita ya son repartidores de leche que van en sus camiones, pero antes era un señor que pasaba por las colonias con su, ¿cómo se le llama? Sí, Su su canastita con porta litros six de pack leche, corta el six pack de leches, de el six leche. pack lácteo, y llevaba a cada casa un litro de leche en botella de vidrio y ahí intercambiaba junto con las Sí. mamás, eso. Sí, cambiaba una botella de vidrio por otro, o sea, te Sí. cambiaba la botella de leche, por así decirlo. Eso sí se me hace ya muy viejo. Eso sí, no sé si de qué edad sería, pero a mí no me llegó a tocar a verlo ni escucharlo directamente a mis papás. A lo mejor fueron mis abuelos, pero no directamente a mis papás. Entonces sí, ya tiene un rato que se extinguió eso, ¿verdad? Porque pues ya simplemente la demanda era mucha, ¿no? Sí, mira, hay ciudades que ya se vuelven metropolitanas, que ya tienen un modelo de vida más rápido, en el que, o sea, eso se va perdiendo. Pero todavía en algunos pueblitos o zona central de México, todavía existen los lecheros. Pero están, como lo ¿En serio? dijimos, sí, todavía existen. O Más sea, que pero nada en los camiones pueblitos. repartidores. No, pues literal, un señor que se encarga de repartir leche en el pueblo. Dale, Pero mi porque son madre. pueblitos. O sea, te Ok. digo, está en extinción, todavía no se ha perdido.
ha evolucionado y se ha comercializado a que son los Pues, camiones ¿cuántas repartidores. personas viven en ese pueblo? Pues, ¿30 o qué? puede ser, o sea, realmente No son, mames. son muy O poquitos. sea, es que te pones a pensar, güey, o sea, es muy poquita la cantidad que tú puedes estar cargando como persona individual de litros de leche, Sí, como para que le estés llevando a la gente de todo leche el pueblo. puerta por puerta. Y luego deja tú, güey, ponle tú que no todos quieran leche, güey. O sea, te vas a quedar como que un six pack, güey, ahí que te va a echar a perder para el día siguiente. Puede llegar a pasar o lo termine convirtiendo Puede en queso. pasar. Ah, bueno, sí, se puede reciclar, Sí, claro que porque sí. esa es una profesión que no ha muerto y todavía al menos sigue vigente aquí en México, los queseros. Que Sí, cada vez hay pues. menos, pero pues hay bastantitos queseros. Sí, no, pero vaya, ese creo que sí no sería un trabajo que se extinguiría. A lo mejor va a disminuir a lo mejor la persona que lo realiza, Ujú. pero como tal, pues no creo que sea un trabajo que se extinga al menos pronto, ¿va? Porque, bueno, a mí me encanta el queso, ¿va? Sí, Pero, no, definitivamente. pero, o sea, sí hay ese tipo de trabajos, vaya, es una forma distinta, ¿no? A lo mejor el lechero se va a extinguir, porque pues eventualmente ya la demanda de leche va a ser mucha para lo que pueda abarcar un pobre lechero. Sí, Y en cambio el quesero, pues a lo mejor va a tener más trabajo, güey, porque pues es un producto en demanda. así es. Entonces, pues a lo mejor va a estar creciendo. Y por ejemplo, también tenemos a los que dije hace un momento, los fotógrafos de la plaza. Antes había un fotógrafo con una cámara enorme, Ujú. instantánea. No sé si vieron ese capítulo del Chavo del Ocho, donde estaba Don Ramón con el armatoste. Y era la compacta, güey. Y era la compacta, era la versión pocket para poder Era la sacarla. versión pocket de la cámara antigua, Sí, güey. Sí, era la mini. sí, no, sí, güey. O sea, sí me acuerdo de que es que antes simplemente conseguir fotografías era difícil. Sí. O sea, estamos hablando de aquí a ponle tú unos 15 años tal vez, Ujú. que era, bueno, al menos en nuestra ciudad. Si tú quieres una fotografía relativamente profesional o como por ejemplo las que te pedían para ciertos trámites o algo en específico, no podías llegar a tomar, en ese tiempo todavía los celulares no eran tan buenos como para Ujú. decir que puedas tomar una foto y era todavía un poquito más difícil imprimir esa misma fotografía que tú tomabas. Entonces lo más práctico era ir a un estudio fotográfico, a Así que te es. tomaran las fotos del tamaño en el que te pidían. Ya después se empezó a modernizar un poquito cuando, por ejemplo, farmacias como las Benavides o las Guadalajaras Así. empezaron a sacar el servicio de fotografías de tamaño, sí, de infantil, de pasaporte o baladas, etcétera. Entonces eso ya ahorró un poquito el trabajo y sí, de por sí ya estaban mermándose un poquito el trabajo de los fotógrafos de plaza Sí. por los estudios fotográficos. Bueno, ahora las Guadalajaras y las Benavides empezaron a mermar el trabajo de los estudios fotográficos. Y ahora más que tenemos relativamente ya teléfonos de buena calidad, que ya no es tan difícil conseguir una impresión, pues todavía se van mermando más todavía ese tipo de cosas. ¿Te acuerdas del nombre? Que cuando decían cámara fotográfica, ¿cuál era el nombre que te llegaba? Kodak. Kodak, ¿Y sí. te acuerdas aquí Kodak en la por ciudad excelencia. llegamos a tener eran dos sucursales de Kodak aquí en Matamoros, llegó a haber. Una estaba Sí, sí. por la Sexta y el otro creo que estaba en el centro. Está en Plaza Y Fiesta, ¿no? Uno. sí, En todavía Plaza queda Fiesta uno, sí queda es uno. cierto. Queda Ahí uno. está luchando contra la evolución del tiempo. Sí, queda uno. Creo que la única razón por la cual relativamente se sobreviven mucho los estudios fotográficos es por el tipo de papel que te ofrecen, ¿no? Sí. Porque si bien tú puedes imprimir fotografías en una impresora ya un poquito convencional de tu casa, a lo mejor no es muy no buscas mucho por querer comprar el papel fotográfico adecuado para imprimir tus propias fotografías en casa, porque sí lo puedes hacer. Y Ujú. no es muy difícil, es como si fueras a hacer una impresión normal. La única diferencia es que toma un poquito más de tiempo, toma un poquito más de tinta y es un papel distinto. Lo tienes que meter en una bandejita o ajustar la bandeja de entrada Así para es. que sea un poquito, para que puedas imprimir la Ya fotografía. ves que también hace unos años se pusieron de moda las Polaroid otra vez. Ah, Las sí, instantáneas que tomabas la las foto y sacabas, la instantáneas. revelabas y tenías que estar agitando. Sí, sí. Y asimismo, muchos trabajos se han ido desplazando, se han ido cambiando. Por ejemplo, uno de los más antiguos en México y por lo que México en su momento fue primermundista, entre comillas, o sea, tenía muy buenos recursos de este trabajo, los carboneros. ¿Sabes qué hacía un Así. carbonero? Pues supongo que iba a repartir carbón. Lo mismo que hacía un lechero, pero con carbón. Bueno, sí, eso ya tiene un buen rato que se ve extinguido, ¿no? Sí, ese definitivamente ya es un trabajo totalmente extinto, ya está Sí, no. totalmente capitalizado. Ya no existe un señor que vaya al monte a cortar, ¿cómo dice? Leña y Y ese de convertirla en carbón y carbón luego llevártela a tu a tu respectivo casa. hogar. Ya ese trabajo totalmente Sí, no. ya no existe. Sí, de por sí la leña ya en teoría casi no se usa en los hogares, en teoría. Yo sé que sí se sigue usando Sí, porque pero pues es menos. la estufa de gas vino a sustituir todo ese uso de la leña y el carbón.
Pero pues sí sigue habiendo que los clásicos de sacar al jardín a cocer los frijoles en leña. Ujú. Por ejemplo, eso sí algo relativamente todavía común, menos practicado, pero pues todavía sigue pasando. Y así mismo, por ejemplo, los vendedores de enciclopedias. No sé si a ti te tocó que pasara un señor a ofrecerle a tu mamá, oh, su hijo está en desarrollo y está aprendiendo, no sabe si va a llegar a ser un gran médico, ¿por qué no este grupo de enciclopedias? Aprende inglés con el mundo de inglés Inglés de de Disney. Disney. Todos saben ese comercial, güey, creo. Sí, sí, cierto, pero pasaban mucho antes los vendedores de enciclopedias de puerta Ujú. en puerta. Muchos de esos trabajos creo que van casi de la mano. Era una Sí, persona que iba a ofrecerte un producto directo a tu exacto. casa. Los trabajos de puerta en puerta creo que son los primeros que se están extinguiendo. Por el hecho, ¿por qué? Porque pues por el hecho de que lo que tú quieras y tú demandes lo puedes buscar directamente de tu teléfono. Lo puedes buscar en internet o puedes buscar en dónde está la sucursal de tal persona que se dedica a hacer tal cosa. Ya no necesitas esa publicidad directa a tu puerta de ¿no quieres este producto? Ah, sí, fíjate, no sabía que existía. Me interesa mucho, lo quiero comprar. Entonces ahorita ya no es como que ya no hay esa necesidad. Lo que tú necesitas lo buscas y pues lo encuentras y si en dado caso no hay alguien, digamos, que lo reparta, pues tú tienes que ir a buscarlo. Pero vaya, tú lo puedes buscar directamente. Si Ya es te... más sencillo, ya la Ajá. comunicación lo permite. Muchos de estos trabajos fueron desplazados con el avance tecnológico, Ujú. hasta que algunos, por ejemplo, los del correo, ¿te acuerdas cuando fuimos a México y vimos Correos de México que ahora era solo un museo? El Palacio de Correos, ajá. Sí, que Eh, era más un museo decorativo recordando la historia de lo que fue el Correo de México, más que como tal que funciona. Sí funciona, ¿eh? Sí funciona, porque sigue, el correo sigue funcionando. Pero yo creo que ya son para cosas demasiado específicas, ¿no? O sea, ya no es de que te vas a escribir con tu amigo que vive en el norte y tú vives en el sur, ujú, porque pues para eso mandas un mensaje por WhatsApp, güey, sí, o mandas un mensaje por Messenger, o directamente un mensaje de texto si te quieres ya ver bien viejo, güey. O sea, ya usar un sí, mensaje de texto incluso en el teléfono es como de viejos. sí, sí, Ya sí, no usas ese tipo de servicios, aunque en teoría lo sigue teniendo cualquier teléfono que tenemos actualmente. así Pero es. fíjate, o sea, dentro de la misma tecnología Ya se ya está viendo, instantánea, ya se está viendo ese tipo de obsoletismo. O sea, ya no usas el mensaje de texto, usas un WhatsApp o usas Messenger o usas DM de Instagram o un mensaje por Twitter, que no sé quién haga que mande mensajes por Twitter, pero también se puede. Porque ya no casi sabía todo, que se podía. sí, es que casi todas las redes sociales tienen servicio de mensajería. Es más, quieres Ah, verte bueno, todavía sí es más cierto. edgy, güey, manda mensajes por LinkedIn. Se puede, güey. Eh, Entonces, es como que es, vaya, El Facebook de los empresarios. el Facebook de los empresarios. Entonces, todas las redes sociales tienen un servicio de mensajería instantánea. Entonces, por lo cual, el correo para hablar con alguien, pues Ujú, prácticamente ya se volvió obsoleto. Y es ya más, ves, ajá, perdón, yo me acuerdo que creo que estaba en la primaria todavía, güey. A mí me encargaron dentro de mis tareas que mandara una una carta a un carta. amigo. ¿A ti también te tocó? Sí, Que sí, mandara una todavía carta a un me amigo, un alcanzó. familiar o algo así, para, o sea, hacer la tarea de ir a la oficina de correos, que te sellaran, te pusieran la postal, mandaran la carta, y pues al tiempo te llegara tu respuesta, ¿verdad? Y eso fuera como que tu tarea completa. Nunca llegó. Nunca llegó. Ese fue el gran problema que Yo, teníamos con el Correo de yo me México. acuerdo que yo la mandé a una tía. La mandé a una tía que vivía en Reynosa en ese tiempo, Ujú, porque pues era la única persona que conocía, güey, que que estaba vivía en otra retirado. ciudad, ajá, que está retirado, que es a menos de una hora de aquí. Manejando Entonces, tú, sí es menos de media hora. es debatible, pero bueno, el punto es de que era la única persona que conocía fuera de la ciudad. Y honestamente ni siquiera me recuerdo si hubo respuesta o no, güey. No recuerdo tampoco si han de haber llegado la carta de mi tía, güey. Porque, Nunca porque sabrás. yo creo que hasta la maestra se dio por vencida, así como que, no mames, esta tarea no va a salir en una semana, no, hombre, bye. Entonces, como que ya ni se acordó de revisarla o algo, güey, porque no era rápido, el correo no es No, rápido. de hecho, te digo que fui hace poquito, fui el jueves porque estaba buscando una paquetería para, bueno, para enviar un paquete, vaya la Ujú. redundancia. Y cuando fui a Correos de México me dijeron, mira, mira carnal, la verdad te recomiendo que vayas a otro lugar que Para aquí que sí llegue. para que llegue al siguiente día, porque aquí con Correos de México se tarda de 3 a 5 días y en tal vez. Y tal vez llegue. Y, Y tal vez llegue entero. y por ejemplo, si has visto la oficina de correos de la mayoría Güey, de no. ciudades, al menos en todo México, son oficinas muy grandes, que había antes bastante Ujú. gente trabajando en ella. Fui y había 4 Sí. personas en esta y No, nuestra oficina de correos en la ciudad está jodidísima. O sea, está se está muy cayendo a pedazos. demacrada, literalmente. La oficina se está cayendo a pedazos, sí, sí, Pero sí. tengo entendido que le Literalmente. están invirtiendo para mejorarlo. Sí, creo que la tenían que remodelar, güey. Pero ya, güey, o sea, era justo y necesario. Sí. Literalmente esa madre, yo creo que
no había agujero por el que no cupiera alguien, güey, o sea, o no hubiera Con razón no animales llegaron o los baños. paquetes. O sea, sí, o sea, si tu paquete no llega porque se llega a extraviar en el proceso, a lo mejor no llega porque se lo robó una rata, güey, se lo comió, no sé, güey, Se lo porque robó un tlacuache. un tlacuache se lo llevó, porque sí está muy feo. Pero fíjate, ahorita mencionaste, por ejemplo, un punto importante con el correo, que esa es como que la evolución del correo, ¿no? La paquetería, creo yo. Sí, la Porque paquetería. la paquetería sigue siendo un sistema que se sigue utilizando mucho actualmente. Por ejemplo, tengo un trabajo remoto Ujú, en el que la sede está en otra ciudad, en otro estado, y de repente, por ejemplo, cuando me piden firmar contrato o cosas por el estilo, ujú. necesitan que sea la firma física como tal. Entonces, lo que tiene que hacer la empresa es me manda el contrato, yo lo tengo que imprimir, lo tengo que firmar, puño y letra, ponerle huellas digitales, como si sería un contrato de venderle tu alma al diablo. Y Como en todas las empresas. como en cualquier empresa en México, Disney, sabemos eso. Disney lo hace muy bien, sabe hacer muy bien ese tipo de cosas. Y después mandas ese documento sellado y firmado por ti, Ok, por paquetería, porque tienen que ok. tener el documento en físico de que pues tú lo firmaste de tu puño y De letra que estás y de comprometido. que tú le pusiste tus huellas digitales y una Una mancha gota de de sangre, una sangre. gota de sangre, para que les llegue a ellos y los tengan en su registro en la oficina, Ahí para está no puestos en hacerte una ir. pared como si fuera de cacería. Ahí está tu foto con el cuadrito y ya Sí. es de Y, nosotros. y el muñeco vudú con la sangre puesta por si me van a tener que hacer brujería. Y un pedazo de pelo que se te fue ahí de más. Entonces, bueno, ese es el sistema, digamos, como funcionan ahorita las paqueterías. O sea, siguen Sí. siendo útiles y más también ahora si literalmente quieres mandar un paquete, ahora sí ya algo consistente, no nada más un papelito, Ujú. para eso también funcionan. Y que de hecho es la forma también en la que evolucionó para la demanda actual. Ya es que Sí, decíamos que, por ejemplo, lo de la puerta en puerta ya no es viable. así es. Bueno, ahora los embarques a través del mar, los envíos por aviones, los Pues envíos tenemos por Mercado camiones, Libre, ajá, tenemos Amazon. estafeta, ¿cómo se llama? Mira, vayámonos a las grandes corporaciones que ya te dan un catálogo. Por Ajá, ejemplo, Temu, Shopee, AliExpress, Wish, que sabrá Dios si todavía existe Wish. todavía existe Wish. La madre, todavía sigue esa cosa. Pero bueno, No o me ha sea, llegado mi ratón Wish. Llevo 2 años esperándolo. y esas son solamente aplicaciones chinas. O Sí. sea, ya si entras dentro del mercado, por ejemplo, americano, Ujú, está, como te dices, Amazon, está eBay, sí. está aquí en México Llevo Mercado Libre, esperando mi reembolso y ya van 3 años. también eBay tarda un chingo. Entonces todo ese tipo de plataformas que te venden a demanda también ya tienen un sistema de paquetería que Sí, hace, digamos, que el proceso mucho más rápido y que viene a sustituir, por así decirlo, de una manera tanto el envío de puerta en puerta como un poquito lo que es correos, sí. porque hace, digamos, que ya el trabajo de todos ellos, pero mejor, Sí, sí, sí. Por así más decirlo, el eficientemente. trabajo original ya no existe como tal y se ha ido evolucionando. Estos empleos fueron absorbidos por las grandes compañías, por Ajá. supermercados. Por ejemplo, uno que tiene años aún existiendo, pero pues poco a poquito ahí está sobreviviendo. Todavía no está en periodo de extinción, pero está sobreviviendo. Son las tienditas, las Las pequeñas tienditas de tienditas la de la esquina, güey. esquina. Sí. Esas clásicas, por ejemplo, yo salía de la primaria y había una tiendita que se llamaba Lápiz Rojo justamente afuera de mi primaria. Ajá. Y era una tiendita, era papelería y era de todo. Tiene todo Tenía, lo que necesitaba así es. un niño de primaria. Y sí, todo lo que no necesita y necesita un niño de primaria, ahí lo tenían. Exactamente. Bueno, fui hace poquito, andaba por ahí por el centro, por donde estaba mi primaria, y ya no existe ese lugar. Sí, es que, bueno, las tienditas de la esquina sí son ese suspiro todavía, digamos, que de la sociedad para tratar de venderte productos, pues, de demanda rápida, no sé, unas papitas, unas galletas, un refresco, un agua, algo que se te llega a necesitar. Pero, pues, la verdad es que sí son muy absorbidas por las grandes corporaciones que, pues, prácticamente venden lo mismo que tú, pero en unas cantidades enormes. Sí, Y aún así, aunque lo venden a cantidades enormes, no lo venden más barato, ¿eh? Aún así sigue siendo más barato las cintas de la esquina. sí, Nada más que generalmente por practicidad, que es lo que es más fácil, pues, párate al Oxxo, párate al Seven para ir a comprar algo. En vez sí. de ir a ver dónde está una tiendita de la esquina para poder ir a comprar algo. Y cada vez nos estamos llenando más de ese tipo de... El Oxxo se está convirtiendo en la nueva tiendita de Llenando. la esquina. Hay más Oxxos que casas, güey, yo creo que en Matamoros, güey. El ejemplo que te puse, solamente en mi colonia, a 1 kilómetro a la redonda hay 4 Oxxos. O sea, literal están poniendo uno dentro de mi colonia y va a quedar en el mero centro de Sí. esos 4 Oxxos. O ponen un Oxxo y enfrente un Seven, güey, como esa competencia eterna, así como que, sí, vas a poner un Oxxo, bueno, pues yo me voy a poner y voy a poner un Seven. Sí, y lo más gacho, ni a 500 metros está una farmacia Sí, Guadalajara. la que te iba a decir, y le da las 500 metros. No, pues yo voy a poner más, güey, voy a poner una Guadalajara. Es más, yo les gano, yo vendo medicamentos. Sí, Vendo lo mismo que ustedes, más medicamentos. Bueno, menos la cerveza.
No, sí, eso no. Y condones. Condón. Y condones, porque no quería vender eso. No sé si ya lo cambió, ¿verdad? Ya venden Sí, más pero... anticonceptivos, algunos, no todos, pero Sí. sí, pues es una empresa cristiana, pues Ujú. sí. Pero al punto es cómo la globalización ha absorbido los empleos pequeños, Definitivamente. que pues eran esas tienditas que te daban ese respiro de tener que ir hasta muy lejos, que Ujú. se les llamaba las tiendas de groserías. En inglés son las A las groceries, groceries. las grocery Grocery store. store. Ujú. Me vi muy whitezican, muy Sí. chale. Bueno, espero que ningún whitezican le moleste nuestros comentarios algún día. No queremos llegar a Y eso. sí, y es que también la cenita de la esquina tenían como que ese propósito, ¿no? Tratar de evitarte como que el caminar mucho, porque Sí, literal estaban como que dentro de tu calle, dentro de tu colonia, más cercanos, pero que antes un Oxxo, un Seven generalmente pues sí estaban reservados como que para las avenidas principales. sí, O sea, estaban como que cerca, pero cerca a lo mejor de aquí a 250 metros, a lo mejor. Y sí. pues la tiendita de la esquina te quedaba a una cuadra, No, o o al menos, metro. o sí, o O tú menos. eras el de la tiendita de la esquina, O tú como creo que tenías tú la tiendita de tienes la esquina. una. Ajá, sí, en efecto. Entonces, o sea, son cosas que digamos que iban sobreviviendo, tienen como que el mismo propósito que una tienda comercial grande. La diferencia es, pues, que es un poquito más barato, generalmente es un poquito más accesible. A veces es un poquito más cercana, porque ahorita, como ya dijimos, o sea, la sobreproducción de Oxxos y de 7-Eleven, Guadalajara y demás farmacias, pues ya están, llenando, como por ejemplo ahorita las que acaban de llegar a la ciudad, las farmacias del ahorro, Ah, sí, que cierto. hay bastantes farmacias del ahorro, güey, por toda la ciudad. O Pues de sea, hecho, por mi colonia ya ves que la calle principal sales hacia lo que es la avenida, sí, y hay una. Ahí está una farmacia del ahorro. Y luego te vas hacia donde están los centros comerciales y hay otra farmacia del sí. ahorro. Se están Acá multiplicando. por la Lauro Villar ya hay una puesta. Hay otra que está a punto de ponerse aquí cerquita, de hecho, por el campo del Deportivo Matamoros. Ok. Y está todavía otra que está por no me acuerdo si por la División del Norte. Ah, la que creo que van a poner una enfrente de la Guadalajara, que está en el, en el puente internacional, Ok. güey. O sea, ahí donde está el puente internacional, es que está la Guadalajara en la A esquina, veces me Soriana, imagino cómo están Walmart. pensando los empresarios, así como, ¿cómo le hacemos para competir de manera segura, Sí, honesta y que no le causemos un conflicto a la no hay competencia? Me voy a conflicto, poner güey. justamente enfrente de ti y que la gente decida por qué yo soy el mejor. Sí, güey, eso es como que la mentalidad que tiene. Entonces, ya es una cadena relativamente nueva, tiene menos de un año. Sí, menos de Oh, un sí, es año cierto, hay que bastantes que están llegó a saliendo. la ciudad y ya hay bastantes Oye, farmacias del he ahorro. visto cómo las construyen más rápido que infraestructura de gobierno. Ah, por supuesto, güey. O sea, ¿tú crees que el Walmart se va a tardar 10 años en abrir su Walmart, güey? Cuando puede tardarse un año y estar ganando dinero desde ya. En cambio, el gobierno ¿tú crees que me va a tardar un año en construir tu calle fea, güey? Mejor me robo el presupuesto por esos 10 años en vez de construirte tu calle fea en un año. Y nomás te deja tapado una zona. Sí, o sea, es como que, pues, la iniciativa privada hace más por México que el gobierno lo hace por Y México. pues la cultura del consumismo vino a modificar la demanda de todo. Ya ves, celulares, computadores, ropa, calzado, incluso los alimentos. Entonces las Ujú. empresas se tuvieron que adaptar a esa demanda. Por eso a veces privatizan y hacen las cosas más rápido. Sí. Empezaron a automatizar los procesos para hacer más cantidad para que las cosas lleguen en menor tiempo posible. Ya lo dijimos con el correo, por ejemplo, ya no es necesario esperar días, semanas, simplemente te No. puede llegar al siguiente día, puedes mandarlo desde la aplicación, Sí. es mucho más rápido. Sí. Entonces, muchos de los empleos que ya eran viejos, o de por sí ya eran viejos, se fueron o se están Se yendo fueron cada o sea, vez. siendo más obsoletos cada vez. Sí, es que eso creo que es lo que impacta más, la cultura del consumismo. Entonces, nuestra cultura actual de consumismo, eso empieza a hacer que pues toda la demanda suba y por lo tanto la producción suba también. Y entonces esto hace que se traten de buscar las formas más rápidas, más baratas, más optimizadas posibles Ujú. para llevar a cabo un fin. Entonces, pues ya dijimos el puerta por puerta, eso de estar buscando al único fotógrafo de la ciudad, pues Los ya sastres, los sastres también, fíjate, eso sigue habiendo menos, pero son más siguen, costureras. sí, siguen o costureros o modistas. Sí.
pero sí siguen siendo ya un poquito más escasos cada vez, porque sí también era más fácil antes ver entre las mismas colonias, se hacen costuras, se hacen pastillas, Sí, o se reparan sí, calzado, por ejemplo. sí. Ahorita digamos que yo tengo mi zapatero de confianza, por así decirlo, que es al menos el único que sé dónde está. Hablando de eso, ocupo que más de rato me pases porque ocupo reparar unos Bueno, zapatos. entonces son de los únicos señores que han prevalecido a lo largo de varios años en el mismo lugar, en la misma colonia. Entonces, Ujú. pues son como que las únicas personas, digamos, como las que tengo fijas, como para esas cosas. Espero que dure mucho, pero pues a ver cuánto dice el tiempo que va a durar ese Y oficio. después de lo viejo, eventualmente viene la evolución. Ujú. Curiosamente, algunos de los empleos de antaño se han ido cambiando, principalmente de nombre, nada más para sobrevivir, y Sí. regularmente se ven mejorados por la tecnología, manteniendo la esencia del mismo, pero cambiando lo básico. Y con este ejemplo quiero entrar con las secretarias o secretarios. No sé si los Sí, hemos visto en las telenovelas, en películas. Era una persona que estaba detrás de la oficina principal, era como un recepcionista y nada como más un estaba recepcionista. llevando notas, minutas y era todo su trabajo. Estar recapitulando la información de su respectivo jefe. Agendar, pasar llamadas, recibir llamadas, Ujú. recibir paquetería, Sí, el correo, recibir el recibir el correo. correo. Era quien Es, tenía el contacto humano con el de sí, trabajo este de primer adentro. contacto con el superior o con el patrón o con que sea el dueño. No sé si Pe- sabías, bueno, desde la perspectiva de la industria maquiladora, antes había una secretaria por cada supervisor o jefe. ok. Dentro de las empresas había una secretaria para un supervisor, una secretaria para un ingeniero, una secretaria para respectivos. Pero después se dieron cuenta que estaban invirtiendo mucho dinero en tantas secretarias y nada más lo que hicieron fue, ok, pongamos una recepcionista y que haga todo. Que ella reciba las llamadas, que reciba y que nada más el jefe principal tenga esa secretaria. El resto, échele ganas, mijo, usted solito puede. Sí, pues es que también eh, entendería a lo mejor porque también a lo mejor antes era más difícil lidiar con tanto papel, ¿no? Sí, O sea, era mucha papelería, eran muchos documentos que se tenían que de preferencia archivar por precisamente como tú dijiste, por ingeniero, por supervisor, pero pues las computadoras precisamente vinieron a cambiar eso. O sea, en vez de sí. tener un archivo enorme o varios archivos enormes con muchos papeles y documentos llenos, pues tienes una computadora que te ocupa el espacio de ¿qué? 40, 50 centímetros Sí, y archiva todo lo que archivaban 10 archiveros o pues más. ya ves que en el seguro antes había muchos. ¿No? Y fíjate que, bueno, eso es hashtag gobierno inútil. Este sigue siendo algo obsoleto, güey, porque en los hospitales y en las clínicas grandes todavía se sigue manejando mucho la papelería. O Tengo sea, hay entendido que le mucho. llaman el archivo muerto. No, sí, pero, o sea, pero el archivo sigue siendo un archivo en el que, vaya, no te puedes deshacer de él porque todavía hay muchos pacientes, muchas, sí, o sea, ¿cómo se llaman esos los que están suscritos al sistema de salud? Ujú. Que todavía todo su papelería, todo su historial está en papel, güey. Ok. O sea, ya se está usando el sistema electrónico, el expediente electrónico en Obviamente casi para todas los las nuevos. instituciones, sí, pero mucho expediente todavía está en papel. Y en dado caso, ponle tú, a lo mejor ya están digitalizando todo este tipo de cosas. Pues es un proceso muy largo, muy tardado, porque muchos derechohabientes es la palabra que buscaba, Eso. pero no se puede, no puedes deshacerte de ese archivo. Entonces, para empezar, sigue siendo un cuarto ocupado por literalmente pura papelería, pura documentación. Es una probablemente ya muy obsoleto. Te aseguro que muchos pacientes ya ni son derechohabientes, muchos a lo mejor fallecieron, muchos a lo mejor ya ni siquiera viven aquí. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que hay que ir purgando, pero pues tiene que hacerse de manera eficiente, cosa Sí, que sí, no sí. se va a hacer, ni se Y, hará. y sí, es y muchos Entonces, de esos trabajos, como tú dices, o sea, algunos ya se mantienen en la obsolencia y todavía están presentes y falta que avancen en ese punto de evolución. Y por ejemplo, otros trabajos que al menos en su mayoría todavía medianamente existen, se les van cambiando el nombre. Por ejemplo, los viene, que todavía los llegamos a conocer sí, algunos todavía con llega a haber ello. bienes Están bienes. los IBM. ¿Sabes qué es un IBM? No, ¿Qué te imaginas que es un IBM? una computadora. No, es un IBM a traer esto. No mames. En serio, ese me lo dijo mi mamá. Que No cuando. mames, ¿en serio? Es en serio, cuando estaba ella, pues más joven, niña, Ajá. mi abuelita tenía un conocido que en su bicicleta le llamaba el IBM a traer esto, él pasaba y decía, señora, ocupa que le traiga algo. Sí, Ajá. mijo, y le daba una lista y él iba y le traía las cosas. Asumo que era un juego de palabras con precisamente el nombre de la Sí, compañía de IBM, ¿no? pues ahí más o menos. Pues bueno, yo quiero creer que sí.
No, esa sí no me la sabía, güey. Pero Esa sí sí, no me la sabía. así lo decían los abuelitos. Pues, Era pues yo lo conocía más como el traidor. que... No, bueno, no, nada más como que el chamaco, ve y tráeme eso a la tienda, la verdad. O sea, era más práctico, o sea, mandabas a algún niño, algún sobrino, algún nieto, tú, venme a traer eso, No, ni no, siquiera pero saben tu nombre, güey. es- Tú, ven, ve y bueno, trae. esos eran ahí cerquita. No, ese es el que mandabas lejos a que te trayera cosas grandes, que era ahorita ya son los sistemas de paqueterías que le pides a Mercado El Libre. Rappi, Pero los el Rappi Rappi, que evolucionaron. que literalmente hace exactamente el mismo Exactamente. trabajo. O sea, va en una bici, en una moto o en un carro a irte a comprar algo que ocupas a alguna farmacia o irte a comprar Sí. algo que ocupas a una tienda y te lo traes a tu casa. Ahora que tiene un nombre entre comillas polémico en las nuevas generaciones, las sirvientas. Que antes, ¿cómo se le Las llamaba a las chachas, sirvientas? Las chachas. la chacha, Y las ahora es el sirvientas, auxiliar la de señora limpieza. la señora, no, sí, bueno, sí, La señora de la casa es limpieza. un auxiliar de limpieza, a final de cuentas. En las empresas, antes se les llamaba, en las maquiladoras se les llamaba a los de intendencia o los de, no sirvientes, pero sí los que estaban en la parte más baja de la cadena, sí se les tenía ese como que una denominación como de inferioridad. Y se les cambió el nombre, al menos Ajá. en la mayoría de maquiladoras, a auxiliares de limpieza o intendencia. Pues también creo que estaba ya mal dicho decirles conserjes, ¿no? Sí, ya no Pero se ¿por les qué, puede güey? decir. Bueno, yo no le veo el problema. Era más que nada porque se le estaba dando como un sentido peyorativo a la palabra, o sea, que Ok, como denigrante, que ok. los mismos personas que eran conserjes así como que, Sí, o sea, bueno, a mí nunca me pareció una mala palabra decirle conserje a alguien, o sea, a lo mejor sí, si le dices el tragabasura, ok, o bien agresión, ¿no? O le dices el güey que limpia, o algo así, bueno, sí, aquí eso traigo sí tu es comida. peyorativo, o sea, traga cerdo, a su madre. Pero sí, No, o o sea, sea, pero eso sí es insultivo, pero insultante, perdón. Pero, por ejemplo, decirle conserje a alguien, nunca me pareció que es el nombre del oficio conserje sonara mal o sonara era más que denigrante. nada porque decían, vas a acabar como el conserje o vas a Ah, terminar bueno, siendo el eso sí. conserje, o sea, lo ponían en una categoría muy baja. El clásico de, ¿ves ese borracho ahí en la calle? ¿Quieres terminar con él? Si no estudias, vas a terminar con él. Señora, soy médico, Soy médico, señora, o soy ingeniero. soy ingeniero, Soy vengo de ingeniero. una jornada de trabajo, déjeme seguir tomando. Acabo de salir del jale. Me dio un golpe de calor y me caí de ahí. Llevo 14 horas trabajando sin parar en la maquiladora, oiga, y tengo que regresar en 2 horas a trabajar otras 14. Créanme, su niño no quiere ser ingeniero. Niño, piensa bien las cosas, vuélvete influencer, abre un podcast. Haz lo que debas hacer, man. Ya. No, no es cierto, chavos. Estudien. No, sí, estudien. Estudien Les va a algo. servir de algo. Sí. De algo les servirá. De algo Estamos les servirá. pensando todavía en Para qué, trabajar, no. Pero de algo te va a de algo servir. les va a servir. Muy bien. Muchos trabajos se adaptaron para no morir, o sea, tuvieron esos cambios con el paso del tiempo, con la tecnología, y se le fueron agregando algunos nombres rimbombantes. ¿Tienes algún Ajá. ejemplo? Pues es que los que se me vienen a la cabeza son los taxistas, por ejemplo. Ya no es voy a pedir un taxi. Voy a pedir un. Voy a pedir un Didi. Sí. Voy a pedir un Uber. O si ya te quieres ver más, bueno, es que ya no existen, pero antes estaban los Beat, que era el que eran los Tesla. Ah, ok. Era un Uber Tesla. Entonces, sí, son como que. Ahí hay otro, pero no me acuerdo cómo se llama. Lo he visto en publicidad de Monterrey, pero no me acuerdo cómo se llama ese otro servicio. Pero vaya, son Ujú. servicios de taxis. Énfasis. Se han convertido de Privados. trabajos a servicios. Ujú. O sea, Sí, ya no sí, se sí, les sí. denomina específicamente trabajo, sino tú estás brindando un servicio, ya sea laboral, ya sea un servicio comunitario. Tu trabajo no es un trabajo, es Ajá. un Es un servicio. servicio. Y se están adaptando para que ya no se les tome como tal. Ya ves que hubo un tiempo que a las enfermeras no se les quería tomar como enfermeras, sino que como un servicio artístico y se les quería pagar menos. Ah, sí, cierto. No me acordaba de eso, güey. Sí, cierto. Otra jugada del gobierno. Qué astuto eres, gobierno. No, sí, cierto, güey. No me acordaba de eso, güey. Que un momento. No, ¿Qué no, mamá? ¿cuál era? No me acuerdo cuál era el término que le habían dado, güey. Yo tampoco. Era como No tipo. duró nada. Era algo así como tipo artesanas, ¿no? Sí, Algo así. artesanas. Que les querían poner que eran artesanas y no profesionistas. Se pasan de ver, ¿sabes? Sí, Sí, no sí, duró es nada cierto, güey. afortunadamente No, esa, pues esa luego se propuesta. cayó, güey. Pues es Pero que. sí estuvo muy gacho. Ya ves, Sí. por ejemplo, el maestro. Nosotros tenemos ese concepto de maestro, pero ¿realmente se le llama maestro a los Ah, maestros? Sí, ¿el sí, profe? al ¿Al profe? profesor, Nada más está la licenciado, maestra, es el maestro.
Al maestro se le dice maestra, al profe se le dice profe, pero me refiero que a los títulos ya no se es como que ya no se le permite decirle maestro, sino es como auxiliar docente o Ah, bueno, pero eso es dependiendo del puesto, ¿no? Porque, por ejemplo, maestro como tal, o sea, estaría como que el maestro y estaría como que el auxiliar docente, ¿no? Sí, pero el término como tal o el que se estableció como correcto no es decirle al profesor o al que está dando la clase maestro o profesor. De hecho, ninguno de los dos era se suponía que era el término correcto, sino que lo fuimos agarrando. El profesor es un profesionista, el maestro es alguien que tiene una maestría. Entonces, si tenías una Sí. maestría, era correcto de llamarte El maestro. doctor es el que tiene doctorado, no el que Exactamente, estudió no medicina. necesariamente Sí. medicina. Y al docente estudió educación, y para no decir, se les dice educadores, Ah, sí, educadores, o sí, sí. docente porque está trabajando en una docencia o en un área El docente también lo he de escuchado. educación, sí. Docente, Entonces, sí. esos eran son los términos que ahorita se están tomando más acorde para los que estudiaron o están estudiando esas carreras y están enfocados. Obviamente, ya cuando tienes tu Mm, maestría, ya es como que correcto que se te diga maestro, pero es algo que con los años ha estado como que en cierto debate de, no, no, es que como quieras son maestros. Pues sí, es que ese ya es un término más de títulos, ¿no? Sí. Porque es como, por ejemplo, el clásico, el doctor son los que estudian doctorado, no los que estudian medicina. Sí, es cierto, pero digamos que en el mundo coloquial, en el mundo popular, se le conoce al médico, al que estudió medicina como un doctor. No es a lo mejor el título más adecuado, pero por ejemplo, creo que a términos de la Real Academia, por ejemplo, de la Lengua, está aceptable decirle a un médico, doctor o médico, porque las dos son aceptables, sin embargo, es más por una que se adaptó en la sociedad el decirles doctor y Ujú. no decirles médico. Pero como tal es cuestión totalmente de títulos. Sí, sí, Claro que sí. si me dices, sí, es que pero tú no eres doctor porque no tienes doctorado. Sí, sí, yo sé. Pero pues, ¿qué quieres que haga? No le voy a decir a la doñita de 60 años, oiga señora, ¿sabe que no me tiene que decir doctor porque yo no tengo doctorado? Yo soy un médico. Bueno, O sea, hay gente que sí no, güey, tiene o esa sea, percepción bien alterada. no me voy a poner tampoco así tan mamón con las doñitas. O sea, ya, es que usted está usando mi título inadecuadamente y no me está diciendo como debería decir. Pues no, No nos güey. O sea, vayamos tan lejos. Por muchos años al ingeniero siempre se le había tachado de que solo es un ingeniero, es muy diferente a un licenciado. Y para cuando ves tu cédula profesional, licenciado en ingeniería. oye, sí es cierto, ¿verdad? Yo me acuerdo que la primera vez que vi un título así dije, esto está bien impreso, se habrán equivocado, o sea, porque dice licenciado en ingeniería. Digo. Pero sí, Pero sí, sí los he son visto. licenciaturas, o sea, tú estás Sí, licenciándote, más que nada que estás teniendo una licencia ajá, para poder te, llevar a cabo ese trabajo. No va a faltar te el que diga, validas. ah, entonces licenciado se refiere a que tienes una certificación, una licencia para Entonces los realizarlo. licenciados son mejores. Va a No, no, pasar. no, pero sí, o sea, es un es un cuestión de título solamente. Sí. No es directamente, digamos, que eso te va a cambiar tu Ujú. trabajo, lo que vayas a No, hacer. y ese es el punto. En la evolución de los trabajos no cambia la esencia del trabajo, sino que nada más se le ha cambiado el nombre. Y te pongo un ejemplo. Este lo estaba viendo en una clase en la universidad, donde le exponía a unos alumnos que el término supervisor se ha ido borrando o buscando borrar poco a poco. Y se le han Ujú. agregado dos términos, coordinador o el Ujú. líder de área Ajá. o líder de equipo. ¿Para qué? Por desestigmatizar el concepto de supervisor, porque bueno, no sé tú porque tú eres en el área de la medicina, pero al Sí, no. menos en la industria maquiladora, los supervisores tienen una muy, muy complicada reputación, énfasis en la palabra de en medio. Entonces, siempre se les daba de que no hacían su trabajo y estaban haciendo otras cosas y era como que, pues, yo voy a entrar a ser supervisor y pues la verdad es no estar haciendo nada. Entonces se les cambia el nombre, mantienen la misma esencia, hacen el mismo trabajo, pero Es pues el, ya se les es el desestigmatiza. conocido de, ¿cómo vamos? ¿Cómo Sí, vamos? ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? sí. Pasa a hacerse pendejo y le anda caminando en chinga por todos lados para fingir que está haciendo algo. Sí. De esos hay en todos lados, güey. No nada más Yo en fui las maquilas, supervisor. güey. No nada más en las maquilas hay de esos. Y mira, por ejemplo, ahorita que estás mencionando ya como que en áreas en específicas, por ejemplo, en la medicina, yo siento que también la forma en la que va a evolucionar la medicina, ahorita no va a ser posible sustituir a un médico para la atención médica en el futuro mediano o próximo. Yo creo Sí. que eso ya sería futuro plazo. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, ahorita ya existe la atención remota, ya existe la atención virtual. Yo les mencionaba, yo hago una especie de atención virtual también con mis pacientes. Pero
no puede sustituir directamente la examinación médica. O sea, no me Ujú. puede dar un aspecto, por ejemplo, si quiero examinar garganta, si quiero examinar abdomen, si quiero hacer esto, no me puede dar esa examinación física. Por lo tanto, digamos que ahorita la mano de obra humana, por así decirlo, no se puede sustituir en la medicina. Ujú. Pero sí hay cosas en las que sí se ha visto esta evolución que estás mencionando, en Ujú. la que ya digamos que el médico no está 100% necesario en el lugar para examinar a un paciente. Por ejemplo, los que son los marcapasos digitales, los que son los medidores de presión a distancia, los medidores de glucosa también a distancia, simplemente los smartwatch que casi todas las personas traen, Sí. que nos ayudan a medir la oxigenación en sangre, que nos ayudan a medir la frecuencia cardíaca. O sea, todo este tipo de cosas son cosas que ya, aunque el médico no esté presente, podemos estarlas monitorizando. Y hay tecnologías que ya se están desarrollando y carreras enfocadas a esto, que de hecho es algo que sí me interesaría a lo mejor en algún momento yo también tomar o estudiar, Ujú. es lo que es las carreras en salud digital, que ya Sí. están casi enfocadas al 100% en hacer un énfasis en ese tipo de gadgets o dispositivos que te ayudan a mantenerte vigilado a distancia Ujú. y te permiten dar una atención a distancia, por ejemplo, por teléfono. Vamos a suponer un paciente que a lo mejor trae un marcapasos, que trae su medidor de presión y su medidor de glucosa, se empieza a descompensar, le está dando un infarto, por ejemplo, y manda una alerta, por ejemplo, a la clínica Ujú. o a la computadora de la clínica, del Sí, médico, sí. etcétera, en el que tal paciente está infartando. O manda una alerta directamente a algún servicio de rescate, al 911 o lo que sea, para que precisamente trate de prevenirse que esa persona fallezca de un infarto. Ujú. Entonces son tecnologías que sí están desarrollando, obviamente todavía no en México, pero, No. pero que sí están en desarrollo y sí se están implementando ya en lugares de primer mundo generalmente. Entonces, creo yo que ese podría ser el futuro de la medicina. Aún así, todavía, al menos en este momento, como dijimos en parte de la introducción, a lo mejor ahorita bueno, se nos hace un poquito complicado como imaginarnos que alguna de nuestra actualidad pueda ser reemplazada por tecnología o Sí. inteligencia artificial. En el momento ahorita yo les podría decir 2024, 17 de agosto de 2024, se me haría un poquito difícil que de perdido en los próximos 10 años sustituyan a un médico para una revisión médica. Sí. Puedo estar equivocado y a lo mejor en 3 años ya no hay médicos, güey. Pero, o sea, a mí se me haría un poquito difícil pensar que mínimo en 10 años pueda ser sustituible. Yo pienso que hay trabajos que son de contacto humano Sí, que han ido cambiando. Por sí, ejemplo, también. la pandemia nos trajo ese desenfoque para un nuevo enfoque. Yo sé que suena un poquito rebuscado, pero ¿a qué me refiero? Ahí te va el contexto. En la pandemia cambió mucho el trabajo presencial. Sí, En las industrias se dieron definitivamente, sí. cuenta que mucho trabajo administrativo que no requería la presencia de una persona dentro de la empresa y mandaron las personas a sus respectivos hogares, ahí A haz tu trabajar a oficina, distancia. haz tu trabajo a distancia, porque no se Sí, ocupa aquí. Y eso pues cambió mucho, al menos en muchas empresas. Tengo un amigo que remotamente trabaja en Monterrey, en un área administrativa, pero él está aquí en Matamoros. sí. Él va de vez en cuando, pero su trabajo principalmente está aquí en la ciudad. Él no tiene nada que hacer en la Ah, que está empresa. yendo a la sede. Y eso es lo que está haciendo que muchos trabajos, pues poco a poco, conceptos como tal, que requerían más personas, lleguen al denominado peligro de extinción. Sí, 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 porque, por ejemplo, como tú mencionas, aquí, por ejemplo, la pandemia trajo tanto ventajas, o trajo muchas ventajas, ¿verdad? Claro, pero trajo muchas ventajas que sí se vieron para mejorar como que la calidad de vida, que es como tú, por ejemplo, decías, las labores administrativas, que la verdad no es necesario que tengas 100% presente a una persona en la empresa todo el tiempo. Así O es. sea, lo puedes mantener a distancia y a lo mejor el espacio que te servía para lo administrativo usarlo para algo más de producción o algo que Ujú. le rinda más a la empresa. Ahí es donde se está viendo el enfoque más Ajá. directo. Entonces, ese tipo de cosas sí vino a innovar. Se crearon muchos trabajos remotos también a partir de lo que son las pandemias. De hecho, cada pandemia, al menos aquí, ha traído, digamos que bueno, pandemias y epidemias, porque no todos son Sí. pandemias, ha Pues esos traído cambios cierto globales. cambio, sí. Porque, por ejemplo, como pequeño paréntesis antes de avanzar, tuvimos una epidemia de influenza ya por el Sí, 2010, hace. 2008, Sí, por fue ahí, en el 2008, 2010. 2010. Antes de esa epidemia, güey, de influenza, no había gel antibacterial. Sí, no, no había. Y después de esa epidemia, como la recomendación era mantenerse las manos lavadas y todo ese tipo de cosas, empezó a haber gel antibacterial en todas las farmacias. Y ahora sí, cual farmacia en la que hay gel Ya es antibacterial. parte de los botiquines. Y es parte de los botiquines, eso se innovó. Y por ejemplo, ¿qué pasó después de la pandemia? Por ejemplo, del cobicho.
Las mascarillas. Las mascarillas. Antes prácticamente conseguir un cubrebocas era solamente o en una clínica, hospital, o tenías que ir a una farmacia especializada en utensilios de quirófano para tener cubrebocas. Y ahorita el señor de Ahorita, la esquina ya tiene una. ahorita el carretonero que te vende elotes y ¿Cubrebocas, joven? los que te venden en las esquinas de las escuelas, güey. Sí, sí, Ya es que sí. siempre salías de la primaria y había un señor que te vendía chucherías y juguetitos y así tonterías y medio. Ahora también tiene cubrebocas. Es más, cualquier tienda de chinos, güey, tiene un chingo de cubrebocas para escoger de diferentes colores y sabores. Sí, me preocupa ese último de sabores, pero De no, todo, no dudo que sí haya. sí, entonces el chiste es de que, vaya, cada ese tipo trae innovaciones. Entonces pasa lo mismo con los empleos. Ujú, Cada ciertos eventos o cada ciertas, a lo mejor, dificultades en el trabajo, ujú. a lo mejor una caída de bolsa, una quiebra de empresas o algo así por el Va estilo, trayendo unos cambios. trae cambios, trae nuevas empresas, trae nuevo tipo de puestos, trae una Ujú, nueva forma de implementar el mismo puesto, pero en diferente cargo o diferente ubicación, por ejemplo, como los remotos, ujú. etcétera. Entonces, pues sí, eso hace que varios tipos de trabajos ya estén entrando en ese, como tú dices, peligro de extinción en el que posiblemente en un futuro próximo pues ya no exista. Y mira, yo hablando eso con mi mamá respecto a cómo los trabajos van cambiando, hay ciertos trabajos que ahora ella me dijo, nada más los realizan adultos mayores. Y yo me quedé, ok, y le pedí, dame un contexto. Dice, es cierto, las nuevas generaciones van perdiendo interés por trabajos manuales, como lo que es la plomería, la Sí. carpintería, la pintura de casas a domicilio. Ese suena muy redundante, pero antes existía esa, no eran comerciales, era literal paredes pintadas que decían, te pinto tu casa a domicilio. Era parte del ingenio mexicano de... Vas a... Rayos, yo te la quería llevar a tu casa. Sí, pero era algo de ese ingenio que poco a poco pues ya Ajá. casi no, ya no hay tan seguido. Pero el ejemplo que quiero poner es la relojería. Hay muy pocos relojeros, o sea, ya prácticamente los relojeros que quedan son, o sea, si son relojeros, relojeros propiamente, Sí, sí, sí me ha tocado que ver que generalmente son señoras grandes. sí, Ya, perdón, si quieres reparar un reloj, tienes que sí, ir a una joyería. sí, Y en la joyería hay a veces un relojero. Pero a como tal, veces, reloj, sí, a veces. Pero relojeros, sí. sí, son muy pocos ya los que quedan. En el centro hay todavía una joyería que tiene su relojero y tiene su área de, su nombre que dice relojería como tal. En el centro de aquí de Matamoros, ahí por la Parisina. Ujú, Ahí, sí, ahí hay uno todavía. sí, casi todo está en el centro. Sí, y son lugares que ya están muy viejitos. Y el que Sí. lo atiende es un señor que ya Eh, está viejito. a mí me tocó trabajar, güey, en una farmacia de estas del doctor Bailarín una vez. Estaba curioso porque estaba en el centro, pero esta farmacia estaba la farmacia, Ujú, estaba un pequeño pasillo que por algún motivo estaba en medio de la farmacia y el consultorio, ok, pero la farmacia y el consultorio estaban unidos por detrás. O ok, sea, hacía como si fuera tipo una U, por así decirlo, la farmacia, ok. y en medio estaba un pasillo que estaba hueco. Era un espacio de 1,5 metros, yo creo, 1 metro por varios de largo, va, pero estaba muy Sí. angosto. Y en ese espacio había un señor relojero, güey. O sea, era, digamos que, o sea, se permiten este tipo de lugares que pues van a ser excesivamente baratos de renta Sí. porque pues, por desgracia, es un trabajo en extinción. Yo me acuerdo que sí le llevé en el momento, en el tiempo en el que estuve trabajando en esa farmacia, varios relojes a reparar. Sí. Porque sí, la verdad, hasta sí te da un poquito de cosita, güey, porque pues el señor no, pues, no le da, güey, o sea, honestamente no sé ni cómo le hacía para mantener ese localito ahí, no sé si a lo mejor el terreno era de él y se lo rentó a la farmacia y se mantiene más de eso y tiene su Y él pequeño puesto de aprovecha ese relojería, espacio chiquillo. porque honestamente no sé cómo le podría haber dado, güey. No, no sé si No existe sé, es todavía, algo que porque siempre me ha generado intriga. ¿Cómo le hacen algunos viejitos para seguir subsistiendo? Tal vez una pensión muy buena que no conocemos, pero a los dos bien tranquilos viene ahí el señor. Ay, sí, mijo, tengo mi pensión de 10,000 pesos mensuales o algo. No sé. ay, bueno, Cosas fuera que tuvieran 10,000 pesos mensuales, güey. Bueno, he conocido. si son jubilados de un Sí. trabajo puede ser que sí. Sí, hay unos que sí, otros que no. Pero así como te digo, que están, señores, he conocido mucho adulto mayor que son plomeros, que son maestros Son albañiles, los no albañil, maestros, maestros o maestros son los albañiles. maestros, güey. Nunca supe dónde se ganaron su título, dónde se ganaron su título de maestro albañil Fíjate que en construcción. sería algo curioso investigar de que el origen de la palabra maestro, porque no le dices maestro a veces, le dices maestro, Ujú. pero sí es cierto, o sea, como ¿dónde fue eso de que empezara a decir, no, pues soy maestro en plomería, soy maestro en albañilería, soy Vamos maestro a en investigarlo. carpintería, sí, después Vamos a será investigarlo, para después. sería chido. Te digo, muchos trabajos que normalmente ahorita ya están enfocados o fueron enfocados en adultos mayores, antes eran carreras que se estudiaban
y ahorita ya no las tocas en las escuelas. No. Pero te pongo por ejemplo, y esto es por algo que hacen algunos países a nivel mundial, Japón, Noruega, algunos Estados Unidos, tienen áreas de carpintería, talleres especializados para que tú aprendas cosas básicas de la vida. Es que sigue siendo, como tú dices, ya nadie lo quiere estudiar, güey, pero sigue siendo bien demandado, Sí. bastante. Porque, por ejemplo, en Canadá, Ujú. ruegan, güey, porque haya plomeros, porque haya carpinteros, porque haya prácticamente albañiles, o sea, Sí. para que haya toda esa gente que vaya a trabajar para hacer las funciones allá, para trabajar en esas estructuras allá, güey. Porque, por ejemplo, una ciudad que se quiere expandir, pero no tiene mano de obra porque no hay carpinteros o no hay maestros o no hay nada de esto, pues de nada les sirva que tengan todo el dinero del mundo y toda la capacidad para poder hacerlo si no hay alguien que se los quiera construir. Sí. Porque allá todos quieren ser o el arquitecto, o el ingeniero civil, o el supervisor de la obra, pero no quieren ser el que trabaja en la obra. Hace unos años, y esto creo que te lo he comentado en alguna ocasión, un amigo fue de un intercambio a Bulgaria por parte de la universidad, y cuando digo intercambio lo digo de manera muy relativa. La escuela no pagó nada, nada más le dijo, pues mira, vamos a contactarte con alguien, tú pagas el vuelo y te damos la bendición de Dios. Tú pagas el vuelo, tú pagas tu Tú escuela pagas y... todo. Bueno, el chavo terminó allá en Bulgaria y fue a una universidad, que la escuela tenía así su arreglo, entre comillas. Y pasa y resulta que la persona que los iba a recoger era un chofer, tenía su título como ingeniero mecánico. Y ese era un requisito para poder ser chofer de un automóvil. ¿Cuál es el requisito para ser chofer aquí en México? tener un carro. Conducir, No, opcional. no, porque no ocupas nada, güey, o sea, No ocupas nada. ni edad mínima, es más, de repente ves un morrillo ahí de 15 años manejando la chingada, un Pero chofer. a lo que voy es cómo en otras partes del mundo ya se ha ido teniendo que hacer esos para, digamos, para ofrecer trabajos tan simples, se les ha tenido que, o sea, para poder darles un pago relativamente decente, Sí, se les claro. tiene que agregar un título, por así Ajá, pero decirlo. tienes que tener también, me imagino que para manejar cierto tipo de vehículos, como por ejemplo, aquí sí están regulados, por ejemplo, los camioneros o algo así por el estilo, Sí, pues sí, ellos sí sí. ocupan una licencia especial, ¿verdad? De Bueno, en manejo. este caso era una van. O sea, por eso, pero a lo mejor puede llegar, o sea, a lo mejor lo recogió en una van, pero a Sí. lo mejor sabe manejar otro tipo de camiones también. Pues Y probablemente, a lo pero mejor te digo, para eso sí le ocupan sí. que un estudio en específico y el Igual título. tenía, o sea, el chiste es que para tener una mayor capacidad de trabajar tenía un estudio especial, pero Claro. había una escuela para ingenieros mecánico-conductores. Sí, o sea, es que cada país tiene sus propias, digamos que, carreras primermundistas Sí. que ni de chiste hayas escuchado Y por aquí. último, de mi parte, antes de llegar a las conclusiones, quiero decir que hay algo que me ha intrigado bastante, como una serie de televisión ha causado buenas reflexiones de manera satírica. Y tú decir, ¿de cuál estás hablando? South Park. South Park me ha mostrado a veces que puede crearte una muy buena reflexión. Y una de esas fue un capítulo especial en el que los adultos de la ciudad no sabían hacer algo tan sencillo como reparar la puerta de la estufa. Y tenías que Ah, contratar a un especialista, un reparatodo, así le llamaban, un reparatodo. Y nada más había dos en todo Estados Unidos. Ya no había reparadores. ¿Por qué? Porque los mexicanos los habían regresado a un México. 10 Un mexicano. dios en mexicanos. Y ya no había reparadores. Porque los latinos, bueno, los hispanoparlantes eran los reparadores. Y los americanos, bueno, los estadounidenses no podían hacer nada. Sí, o sea, eran completamente inútiles sin una persona que les hiciera los trabajos básicos Y de... no nos vamos tan lejos. ¿Recuerdas el incidente de Florida? Sí, Cuando más o menos, regresaron pero a sí. todos los inmigrantes fuera, o sea, que ya no les permitían trabajar. Que empezó a haber mucha ¿Y demanda de cuántos videos no mano de obra. salieron de estadounidenses tratando de reparar techos, de hacer tantas cosas? Y el índice de accidentes se multiplicó. Pues sí, o sea, es que eso es a lo que voy. O sea, a lo mejor pone tú que aquí en tu país tercermundista ya no es tan demandado el querer ser plomero o carpintero o algo por el estilo, quieres buscar, pues, a lo mejor una carrera, una licenciatura, una ingeniería, pero para países primermundistas, tú eres la necesidad básica, o Básica. sea, si no estás, ese país se cae. Entonces, Exactamente. es como que un sí, pero no, o sea, tienes que como que... Por eso, y eso, fíjate, es algo que sí también me gustaría para agregar para la conclusión. O ujú, sea, tú puedes ser un plomero aquí, pero si, por ejemplo, tú no aspiras a querer superarte, aunque seas un plomero, o que no estoy demacrando los plomeros, sino que, por ejemplo, tú no buscas a lo mejor seguir leyendo más, seguir estudiando más, aprender un idioma extranjero, ¿para qué? ¿Sabes que a lo mejor el día de mañana me voy a ir a trabajar a Estados Unidos sí. legalmente, no nada más como un mojado? O te puedes ir a trabajar a Canadá, o te puedes ir a trabajar a algún otro país de Europa,
¿Por qué? Porque ya sí hay mucha demanda al oficio que tú tienes, porque es un oficio muy demandado. ¿Cuál es la Sí, diferencia? Que te quieres quedar cómodamente en el país en el que tú estás, en el que estás hablando el idioma y que no estás batallando, cuando podrías haber estudiado o esforzarte por haber aprendido otro idioma, aunque sea lo más básico, y te vas a ir a otro país a ganar mucho mejor, a tener un muchísimo mejor estilo de vida y te aseguro que trabajo no te va a faltar. sí. Pero pues es que es ese límite que te quieres poner a ti mismo, que no quieres llegar a aspirar a un poquito más, aunque digamos que tu carrera no sea la más despampanante del mundo, Ujú. pero puedes hacer mucho con eso. Por eso mismo, esos trabajos se han vuelto peligro de extinción, no porque aquí en México estén en peligro, sino porque en el resto del mundo se vuelven tan codiciados como una Ujú, especie en sí, peligro de extinción sí, que sí, llegan sí. a cotizarse de una manera tan alta. Y por Sí. último, como conclusión, ¿qué nos puedes decir? Pues sí, mira, a este punto me gustaría nada más decir, si acaso, que si bien los tiempos van cambiando, ahora nos parece que hay muchas cosas que no son irreemplazables o que son inextinguibles, en algún momento lo van a hacer, pero lo que a mí me parece que nunca va a ser extinguible o que nunca se va a acabar, pues es la ambición humana por querer aprender o por querer saber más, sobrepasar esos límites que tú mismo te pones para seguir preparándote para cuando los tiempos cambien. Porque eventualmente, a lo mejor, como yo les dije, a lo mejor ahorita no se me hace viable pensarlo, que a lo mejor en un futuro mediano o próximo se sustituya la medicina, pero muy probablemente va a pasar en algún momento. Entonces, si uno no se adapta a ese cambio generacional que eventualmente va a pasar, pues te vas a quedar atrás. Te Ujú. vas a quedar atrás y no va a haber, digamos que un futuro muy bueno para ti si no buscas adaptarte o no buscas tratar de superarte en el mundo en el que vas a habitar a lo mejor de aquí a 30 años, por ejemplo. Así es. Entonces, lo vimos, por ejemplo, a los inicios de los 2000 en nuestra realidad. Lo vimos en el cambio de tener el velador o el sereno avisándote qué hora es en la Sí, madrugada, a tener un teléfono con una hora o tener un reloj siempre en la mano. Entonces, sí, sí, sí. son cosas que pasan, son cosas que van a seguir pasando y que pues hay que tener. El trabajo de hoy puede ser el antes los tiempos eran mejores del mañana. O el no quedarte sin jale. O el no quedarte No sin quedarte jale. sin jale, que es importante. Muy bien, esto sería todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado esta conversación con nosotros. Yo fuimos Santiago, José Luis y esto fue Ahí Ahí te te va va el el contexto. contexto. Nos vemos la próxima semana. Chao.